Hola, hola, licenciada. Sí, sí les escucho. A ver, voy a empezar a compartir. ¿Iniciamos ya? ¿O Por esperamos? supuesto, podemos comenzar en cuanto usted nos indique. A ver, por favor, déjame 2 minutitos. Ahora sí. Bien, buenas noches. Por favor, por el chat, si me confirman que sí se está proyectando la imagen. No puedo. Sí se ve. Ahí está. Perfecto. A ver un momento. Yo no puedo verlo. Mm, ahora sí ya puedo visualizar. Bien, entonces, bueno, vamos a iniciar el día de hoy de nuevamente saludarlos, saludarlas, darle la bienvenida a este curso, digamos, esta continuidad también del curso que han estado viendo, tengo entendido, en estos días, el día de ayer. Y bueno, el día de hoy vamos a abarcar aspectos un poco más amplios del programa Aurora. No nos vamos a enfatizar, digamos, en un área o en un proceso único, sino más bien vamos a ver aspectos generales y también definiciones que nos van a permitir, digamos, comprender este vínculo que tiene el programa Aurora con la ley 30364, con los centros de emergencia mujer. Y vamos a dar inicio entonces para ir avanzando también. Bueno, ya me han presentado, mi nombre es Joyce Ordóñez Gómez, soy licenciada en Trabajo Social y magíster en Gerencia Social. Y bueno, vamos a trabajar sobre este tema, sobre el programa Aurora, básicamente. Y vamos a iniciar, muchas gracias para los que están escribiendo, ahí está. Y vamos a iniciar un poco contextualizando el programa Aurora y no solamente el programa, sino también la problemática de la violencia, ¿no? La violencia que no es un problema reciente, no es un problema en realidad que apareció hace unos años, sino es un problema más estructural, un problema que ya viene arrastrándose desde hace muchos años, pero que hemos ido visibilizando más a través del acceso, por ejemplo, al Internet, a los medios de comunicación, a las cámaras, a los videos. Y esto recién es lo que ha empezado, digamos, a sacudir a muchas esferas del Estado, a mucha población, la importancia que realmente tenemos que dar para acciones preventivas en el tema de la violencia, ¿no? Y también las acciones de sanción.
Entonces es así que vamos a ir viendo cómo nace este programa, cómo es que nace la política y cómo es que se vuelve el tema de la violencia un problema de interés público. Vamos a iniciar un poco reconociendo y recordando que por muchos años no siempre los varones y las mujeres tenían el acceso a los mismos derechos. Por muchos años se tenía, digamos, una estructura más patriarcal en la que se beneficiaba, digamos, ciertos derechos a un cierto sector, que básicamente era el sexo masculino, ¿no? Y es así que se empezó con estos movimientos de mujeres, ¿no? Con los movimientos sociales propiamente, para poder reconocer de que también las mujeres tenían que acceder a ciertos derechos, ¿no? A todos los derechos en sí, pero se tenía que reconocer qué problemáticas específicamente estaban afectando realmente o directamente a las mujeres. Y es así que, por ejemplo, nace uno de los primeros, digamos, marcos internacionales que tenemos, que es el CEDAW, ¿no? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención se pone, digamos, en vigencia en el 81, ¿no? En 1981. Retrocediendo, en realidad no es que sea mucho tiempo, ¿no? Literalmente, si vemos en temas de la ley, en leyes es una norma recientemente, ¿no? Pero este CEDAW marca un hito histórico, ¿no? Se vuelve un documento jurídico internacional más importante de la lucha sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres. Aquí no se habla solo de violencia, sino se habla de todas las formas de discriminación. Y una de las formas, una de las expresiones de discriminación también que sufren las mujeres es justamente la violencia, ¿no? Gracias al CEDAW se logra diferentes avances, ¿no? Avances muy importantes, no solamente a nivel latinoamericano, sino también a nivel mundial, ¿no? Es así, por ejemplo, que en Costa Rica, a raíz del CEDAW, a raíz de esta convención, se reconoce los derechos de propiedad y participación política a las mujeres, ¿no? Y muchos de los países empiezan a modificar su legislación justamente para poder permitir o para poder reconocer los derechos de las mujeres en todos los aspectos. En el caso de Panamá, por ejemplo, después del CEDAW, es que se realiza, digamos, la legislación que va a penalizar los casos de feminicidio, ¿no? Y así muchos otros países empiezan a modificar su propia legislatura con la finalidad de cumplir con todos los acuerdos que teníamos en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. No es el único, también podemos ver la plataforma de Beijing, que es un documento también, pero es un documento ya de política mundial, que básicamente enfatiza en la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas, ¿no? Aquí no se habla solamente de la violencia, sino de diferentes ejes, dimensiones que se tiene que, digamos, ir disminuyendo en cuanto a las brechas para lograr la igualdad y para lograr el empoderamiento de las niñas y las mujeres. Aspectos como cuáles dimensiones como la pobreza, la educación y capacitación, la salud. Aquí empezamos a hablar de la violencia contra la mujer, hablamos de los conflictos armados, de la economía, el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres, por ejemplo, las cuotas de género, ¿no? O lo que vamos conociendo como la paridad y la alternancia, ¿no? Los medios de difusión, el medio ambiente y también empezamos a ver una dimensión que son las niñas, ¿no? Las niñas como un sector importante para lograr el empoderamiento y el camino a la igualdad. Otro de los marcos internacionales que tenemos, y este podría ser la convención, digamos, más conocida cuando hablamos en el tema de violencia, es la Convención Belém do Pará, ¿no? Belém do Pará, que básicamente se firma en la ciudad de Belém, ¿no? Que es el estado capital de Pará, ¿no? En Brasil. Y en esta convención ya se empieza a hablar de prevención, de sanción y de erradicación de la violencia, ¿no? De la violencia contra las mujeres. Este se vuelve el primer tratado internacional
que consagra, ¿no?, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, no solamente en el ámbito privado, como por mucho tiempo se veía, sino también en el ámbito público, ¿no? Y esto entra en vigor recién en 1995. Entonces vamos viendo que uno de los principales, la principal convención en cuanto a la violencia, regular, digamos, los hechos de violencia, es la Convención Belém do Pará. Y esta convención, bueno, nuestro país también se vuelve parte de esta convención y empieza a ajustar diferentes políticas públicas que tenemos para poder cumplir, digamos, con parte de los acuerdos de esta convención. Entonces, ya conociendo un poco sobre el marco internacional que tenemos, ¿cómo nos va en el Perú? ¿Cómo es que tenemos ahora nuestro marco normativo con respecto a los casos o con respecto a la violencia contra la mujer, ¿no? Vamos viendo el marco normativo para la prevención, atención y protección frente a la violencia contra la mujer. Vamos viendo las normas nacionales. Bueno, uno de los primeros, de las primeras legislación, digamos, nuestra mayor legislación que tiene el Perú es la Constitución Política, en la que todos contamos con los mismos derechos, los mismos deberes, ¿no? Y esta es una de nuestras primeras leyes, ¿no? También tenemos la Ley de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres, y vamos a ir hablando ahora de la ley 3036-4, que es una de las leyes que vamos a tocar ahora un poquito más a profundidad, ¿no? En cuanto a las políticas públicas, ¿no?, que son decisiones del Estado que van a trascender de gobierno en gobierno, encontramos al Acuerdo Nacional, que básicamente se convierte en un documento político, ¿no?, en la que marca, digamos, muchas decisiones del Estado, ¿no? Y bueno, también tenemos dentro de nuestras políticas públicas el programa Aurora, ¿no?, el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar, más conocido como el programa Aurora, ¿no? Ahora bien, vamos a ir conociendo entonces aspectos importantes en cuanto a la ley 3036-4, ¿no? Esta ley que seguramente lo hemos escuchado, es la ley principal, digamos, que tiene nuestro país, que regula los casos de violencia, ¿no?, en estos diferentes aspectos que tienen por nombre también la ley, ¿no?, que es el hecho de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, por ahí también es necesario reconocer que no es solamente contra las mujeres, sino también a los integrantes del grupo familiar, llámense niños, niñas, adolescentes, hombres, personas adultas mayores, ¿no?, y otros. El nombre del programa Aurora, bueno, en realidad el nombre completo ya les he comentado, ¿no? Es el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Pero ¿por qué lo denominamos o por qué se le conoce comúnmente como el programa Aurora? Por el significado de la misma palabra aurora, ¿no? Un nuevo inicio, un nuevo amanecer, ¿no?, que es básicamente lo que se busca con las víctimas de violencia, ¿no?, que puedan romper el círculo de la violencia y que justamente empiecen con una nueva vida, ¿no?, un nuevo amanecer, una nueva, digamos, oportunidad, ¿no? Entonces, esta es, digamos, eh, el mensaje en realidad que se quiere dar a través de este nombre, ¿no?, del nombre del programa Aurora. Y bien, vamos a continuar entonces con la ley 3036-4. Esta ley 3036-4 nace todavía en el 2015, ¿no? Nace en el 2015, y bueno, a la fecha, al 2024, esta ley ha tenido muchas modificaciones, como toda ley, ¿no? Toda ley que básicamente en el camino empieza a verse, digamos, los cambios, los vacíos que habían, los ajustes que se tenían que realizar, y es así que ahora la ley ya tiene varias modificaciones. Sin embargo, hay aspectos que no han cambiado, como por ejemplo el objeto de la ley, ¿no? ¿Cuál es el objeto de esta ley? Que es básicamente el nombre que lleva, que es el de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia que está producida en el ámbito público y en el ámbito privado. Esto es uno de los cambios que se da a diferencia de la ley anterior, que era la ley para atender los casos de violencia familiar, ¿no?, que básicamente reconocía, digamos, la violencia, pero en espacios más privados.
Entonces, con esta ley 3036-4 ya vamos siendo, digamos, vamos mostrando que los hechos de violencia no solamente se sufren o, digamos, se producen en ámbitos privados o familiares o de hogar, ¿no? Sino también en espacios públicos. Y aquí vamos viendo algunos conceptos, ¿no? Algunos términos que lo vamos a ahondar más adelante, que menciona, digamos, que esta ley es todos los hechos de violencia contra las mujeres por su condición de tal y contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? En especial cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, es decir, hay integrantes del grupo familiar que van a estar en una situación más vulnerable que otros, ya sea por la edad, ya sea por la situación física, como por ejemplo las personas adultas mayores, ¿no? Que están en una situación de vulnerabilidad por la situación física o por la edad misma, las personas con discapacidad o los niños, niñas, adolescentes, que es por la misma edad, ¿no? Esta ley va a establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, de atención y de protección a las víctimas y también la reparación del daño causado, ¿no? Entonces vamos viendo que no solamente es un tema de atender, sino también de reparar, ¿no? Y lo que se busca con esta ley es que haya una persecución, hay una sanción y haya una reeducación también de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las víctimas una vida libre de violencia y que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos, ¿no? Este es algo que también se ve a raíz de esta ley, ¿no? Que es el tema de la reeducación, que básicamente depende también del nivel de violencia, digamos, que ha ejercido, ¿no? Y por eso es que el programa Aurora tiene una serie de servicios que también se dedican al tema de la reeducación, ¿no? Entonces vamos a ir viéndolo un poquito más adelante. También tenemos que ir resaltando que esta ley, la ley 3036-4, tiene diferentes enfoques de actuación. Enfoques que van a guiar, digamos, la intervención del personal, ¿no? Del equipo para poder atender, digamos, los casos de violencia. En realidad son muchos más enfoques, muchos de los enfoques son compartidos con los enfoques con los que intervienen los centros de emergencia mujer, porque la misma ley te menciona cómo debemos abordar los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, vamos a ir viendo algunos de estos enfoques para ir comprendiendo un poco mejor también de cómo abordar los hechos o los casos de violencia desde esta ley, ¿no? Desde cómo se comprende. El enfoque de derechos humanos es el primer enfoque que se tiene en la ley y es uno de los enfoques que se utiliza en la atención, ya que este enfoque se va a fundamentar en la dignidad de toda persona. Como sabemos, ¿no? Como sabemos, las personas por la misma condición, todo ser humano por su misma condición de ser seres humanos, somos titulares de derecho, ¿no? Ya tenemos, digamos, nuestros derechos innatos, que básicamente se basan en la dignidad. Lo que buscamos con el ejercicio de nuestros derechos es que tengamos una calidad de vida buena, ¿no? La dignidad como tal, ¿no? Y por eso es que los derechos humanos se vuelven el centro de intervención de muchas esferas del Estado. Por ejemplo, si tenemos un Ministerio de Salud, es para garantizar el acceso a la salud como un derecho humano que tienen las personas. Lo mismo pasa con las diferentes esferas del Estado, ¿no? Básicamente, los derechos de las personas se vuelven, digamos, el centro de toda intervención. Y lo mismo sucede en los casos de violencia. Cuando uno o una persona es víctima de violencia, está atentando uno de sus derechos, que es el derecho a una vida libre, sí, una vida libre de violencia, ¿no? Y además de comprender que las mujeres también tienen los mismos derechos y las obligaciones que los hombres y que bajo ninguna razón, por más razonable que parezca o por más objetiva que parezca, no se puede limitar el ejercicio de los derechos y goce de oportunidades, ¿no? Entonces, es ya un derecho innato a las personas, ¿no? Independientemente del género, y eso es lo que
digamos, se busca resaltar bajo este enfoque. Además de conocer o de darnos cuenta que en el hecho, en las partes, digamos, o en los tipos de derechos que tenemos, no hablamos solamente del derecho a una vida libre de violencia, sino también a otros tipos de derechos, como por ejemplo los derechos civiles, ¿no? Los derechos políticos, económicos, sociales, culturales, de justicia, de paz y de solidaridad. Todo este conjunto de derechos que también tienen que ver con el cumplimiento hacia los varones, hacia las mujeres, ¿no? Por su misma condición de tal, ¿no? Por el mismo hecho de ser personas. Otro de los enfoques que vamos a comprender y que es básico cuando trabajamos en casos de violencia, ya que acá hablamos de la ley 3036-4, que es los hechos de violencia hacia las mujeres, contra las mujeres, por su condición de tal. Es decir, puede haber hechos de violencia eh, en diferentes esferas, en diferentes formas, pero es la intención, digamos, de esta ley es que a través de los enfoques podamos garantizar que sí, digamos, se ha realizado un hecho de violencia por su condición de tal, ¿no? Y vamos a ir viendo en el tema del concepto. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si una mujer está caminando y aparece un ratero, ¿no? Y la asalta o le roba y producto de ese robo la golpea, ¿no? Podríamos ir analizando, ¿no? Si es si es por su condición de tal, de ser mujer, o ha sido, digamos, producto de un robo, ¿no? Entonces vamos viendo, entonces, que si es un tema de falta, es un tema de delito, pero vamos viendo si si este caso, digamos, se aplica con la ley 3036-4 o tal vez es otro tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, este aspecto, digamos, nos va a ayudar a comprender, por ejemplo, el enfoque de género. El enfoque de género, así como todo enfoque, es una forma de mirar una determinada realidad, ¿no? Así como cualquier enfoque, ¿no? Es como ponernos un lentes y ir comprendiendo, ir viendo, digamos, ciertos aspectos de una problemática. En el aspecto del enfoque de género, lo que nos permite es identificar los roles y las tareas que realizan tanto hombres y mujeres en una sociedad. Pero ¿cuál es el problema de estos roles y de estas tareas? Que es algo importante de resaltar, porque a veces dicen, pero ¿cuál es el problema? ¿No? Cada uno tiene sus roles, tiene sus tareas. Sí, ¿no? Cada uno tenemos nuestros roles, nuestras tareas, pero el problema de esto, bajo este enfoque, es que genera muchas relaciones de desigualdad, ¿no? Es decir, relaciones asimétricas en las que uno va a tener más poder que el otro y que por muchos años se ha visto básicamente que son los hombres quienes han empezado a tener más poder que las mujeres, a lo menos, digamos, empezando por el tema físico, ¿no? Que también es relativo, de acuerdo también a los casos, ¿no? Pero estas diferencias de varones y mujeres, diferencias que han nacido también por el tema de biológico, ¿no? Han ido generando esta desigualdad en roles y tareas, y es así que se les va asignando ciertos atributos, ciertos roles, ciertas características a las mujeres y también a los varones, ¿no? Y lastimosamente quien tiene mucho las de perder, digamos, son las mujeres, ¿no? Y este enfoque nos permite entender ello, ¿no? Es así que, por ejemplo, podemos ir viendo, ¿no? Que uno de los roles que se le asigna a las mujeres es del cuidado de la casa y uno de los roles que se le atribuye a los hombres es el de trabajar, digamos, ¿no? O estar en el espacio público, ¿no? Entonces vamos viendo estas diferencias que van a generar cierta desigualdad, cierta inequidad, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, también este enfoque de género nos va a permitir tener una herramienta para poder realizar, ¿no? Para poder realizar diferentes intervenciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hagamos una capacitación, ¿no? Estamos trabajando en campo y vamos a hacer una capacitación. Tal vez yo quiero capacitar sobre la economía a las mamás que son parte del programa Vaso de Leche, por ahí, ¿no? Entonces, bajo este enfoque de género, primero es que garanticemos que las mujeres que son parte de esta organización de base puedan acceder realmente a la información que queremos darles.
Y para eso es necesario comprender bajo qué condiciones vamos a generar esa capacitación. Por ejemplo, si son mamás de vaso de leche, la mayoría, o bueno, todas tienen hijos menores o hijos de la primera infancia, ¿no? Hijos pequeños que lastimosamente en su mayoría no tienen con quién quedarse en casa y las mamás, las mujeres, suelen asistir a las capacitaciones con sus niños. ¿Cómo podríamos brindar una capacitación si las mamás están más preocupadas en atender al niño, en ver que no se escape, en ver que no le pase nada, ¿no? Entonces, bajo nuestro enfoque, utilizándolo como una herramienta para diseñar estrategias de intervención, podríamos buscar, no sé, tal vez algún espacio que sea más amplio, en la que los niños puedan estar más seguros, ¿no? Dar espacios verdes, o buscar a alguien, apoyo, digamos, para que pueda encargarse en el cuidado solamente de los niños, exclusivamente de ellos, o buscar otra forma de intervención, tal vez llevar algunos juegos, ¿no? Diferentes formas cómo podríamos ir adaptando para poder lograr, digamos, el objetivo que tenemos. Y justamente el enfoque de género nos permite eso, ¿no? Nos permite también diseñar estrategias de intervención que estén orientadas al logro de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Eso para comprender lo que es el enfoque de género. Otro de los enfoques que tenemos es el enfoque de integralidad, ¿no? El enfoque de integralidad en general nos permite comprender lo complejo que somos las personas, ¿no? Las personas, los seres humanos, somos reconocidos como seres complejos porque tenemos un carácter biopsicosocial, es decir, no podemos separar, digamos, nuestro aspecto biológico del aspecto psicológico, del aspecto social. Somos personas complejas, con realidades complejas y son indivisibles, ¿no? No podemos separarlos. Y así como somos complejos, también atravesamos por diferentes dinámicas que se van a ir interrelacionando. Por ejemplo, en el caso de la violencia, al comprender que la violencia es multicausal, es también comprender que existen factores, no solamente factores individuales, ¿no? Sino también factores familiares, comunitarios y hasta estructural, por ejemplo, el tema de la impunidad, ¿no? Es comprender que la violencia tiene esta múltiples causas, ¿no? Que tiene que ver con la presencia de todos estos factores, ¿no? Que básicamente las personas también lo compartimos por nuestro carácter o por nuestra realidad compleja. Y esta situación nos lleva a comprender que es necesario tener una intervención en los distintos niveles de las personas, ¿no? Y así como necesitamos tener una intervención en diferentes niveles de las personas, implica tener una intervención de diferentes profesionales, de diferentes disciplinas. Por eso es que hablamos de un trabajo multidisciplinario o en este caso según el protocolo, en un trabajo interdisciplinar, ¿no? Para comprender todas estas dimensiones, ¿no? Atender la parte física, psicológica, social y legal del problema. Entonces, esta es la mirada que nos permite tener el enfoque de integralidad. Otro de los enfoques que se trabaja con esta ley y en general en el abordaje a la violencia es el enfoque de interculturalidad. Este enfoque de la interculturalidad es básicamente reconocer que existen ciertas prácticas culturales, ¿no? Que permiten, digamos, fomentar la tolerancia, permiten fomentar el buen vivir, ¿no? Permiten, digamos, fomentar el respeto a la otra persona. Y esas prácticas, digamos, culturales que tenemos, tienen que ser reconocidos y tienen que ser reproducidos. Esto nos permite el enfoque intercultural, pero la otra cara también de este enfoque es que nos permite ver que en nuestra sociedad todavía, lastimosamente, tenemos ciertas prácticas culturales que más bien justifican diferentes hechos de violencia, ¿no? Es decir, prácticas que, por ejemplo, vulneran los derechos humanos, ¿no? O que básicamente toleran la violencia o obstaculizan el goce de igualdad de derechos, como por ejemplo, eh, digamos, los matrimonios infantiles, ¿no? Que
que básicamente es una vulneración de derechos humanos. O hemos escuchado casos, ¿no? En la que una mujer puede ser víctima de una agresión por ser acusada, no sé, de hechicería o de brujería, que también es una práctica que básicamente vulnera sus derechos humanos. Entonces, por esa mirada, digamos, el enfoque de interculturalidad nos permite comprender. Tenemos otro enfoque, que es el enfoque de riesgo. Este enfoque de riesgo es netamente para digamos, las formas de intervención o de abordar los casos de violencia. A ver, por favor, me dan 2 minutitos. Bien, gracias. Entonces vamos a continuar. Bueno, hablábamos del enfoque de riesgo. Este enfoque de riesgo es básicamente para un trabajo ya de intervención, ¿no? Cuando ya atendemos un hecho de violencia. El enfoque de riesgo va a estar orientado a reducir las posibilidades de riesgo de las víctimas de sufrir algún otro daño, ¿no? Algún daño grave, una tentativa de feminicidio o hasta llegar al feminicidio, ¿no? Es como que adelantarnos un poco a los hechos que podrían ocurrir nuevamente. Bajo este enfoque, nos facilitamos, digamos, una acción profesional preventiva, efectiva y oportuna. ¿Cómo se realiza? Bueno, es todo un proceso que tiene que ver con la valoración del riesgo, la categorización y la gestión de riesgo, que es parte también del protocolo de actuación que vamos a ir viendo más adelante, que es parte de los centros de emergencia mujer, ¿no? Y este es el enfoque de riesgo. Y bien, para continuar, a ver, por favor. Bien, entonces ya hemos hablado de los enfoques y lo que vamos a entrar ahora es conocer un poco los principios de la ley. Es importante estos principios porque son uno de los cambios principales que se tuvo en comparación con la ley anterior, ¿no? Esta ley, por ejemplo, se rige en el principio de la igualdad y la no discriminación, en el principio del interés superior del niño, es decir, qué es lo importante para el niño, cuál es lo mejor para el niño, ¿no? Ya no se centra en el adulto, sino en los niños, en las niñas adolescentes, cuando son casos o son víctimas de violencia. El principio de la debida diligencia, que va justamente de la mano con el principio de intervención inmediata y oportuna, ¿no? En estos principios, lo que se obliga es que los operadores de justicia y también la Policía Nacional del Perú tienen que actuar de forma oportuna, tienen que actuar de forma inmediata, sin dilación, por razones procedimentales, que por ejemplo por mucho tiempo se tenía, ¿no? Que por hechos formales o por todo el proceso, ¿no? Se demoraba todo el tema de la actuación o de la atención a víctimas de violencia. Bajo este principio, entonces,
se busca que sea, digamos, una actuación rápida, oportuna y que se pueda disponer el ejercicio a las medidas de protección previstas con la finalidad de atender efectivamente a la víctima. Y bajo esta mirada es que se dan, por ejemplo, plazos, ¿no? Plazos para la atención o para la emisión de medidas de protección. Otro de los principios es el principio de sencillez y oralidad, que es importante resaltar, ya que nuestros operadores de justicia están obligados a considerar el mínimo de formalismo, ¿no? Y que puedan hacer una atención. Por favor, un minutito. Mm. Bien, entonces bajo este principio de sencillez y oralidad, por ejemplo, se pide que los operadores de justicia puedan dejar de lado, digamos, todo el tema del formalismo y que puedan brindar un ambiente más cálido, un espacio más amigable para las usuarias, ¿no? Por ejemplo, bajo este principio es necesario que por ejemplo, la Policía Nacional del Perú puedan ser un poco, digamos, más empáticos, puedan tener una escucha activa, no el no cuestionamiento, ¿no? Que puedan atender los hechos de violencia en un espacio más privado. Y esto creo que es importante porque de cierta forma permite que las usuarias puedan tener un espacio más amigable y de confianza para poder continuar con el proceso de romper un hecho de violencia, ¿no? Y por eso es que estos principios de la ley son importantes de resaltar. Y bien, ahora vamos a entrar a lo que son las definiciones básicamente, ¿no? Ya hemos hablado un poco del enfoque de género y eso nos va a permitir comprender lo que es la definición de la violencia contra las mujeres, ¿no? Que básicamente, a ver, un minutito. Bien, entonces vamos a entrar, como ya les comentamos, el tema de la definición de la violencia contra las mujeres, algo que nos va a permitir comprender la definición de por sí es el enfoque de género, que ya lo hemos hablado un poco en las diapositivas anteriores. Y por ejemplo, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, hacemos referencia a cualquier acción o conducta que va a causar muerte, daño y sufrimiento físico, sexual y psicológico, ¿no? Pero acá viene esta famosa palabra, ¿no? Que es del por su condición de tal, ¿no? Que en su momento fue muy cuestionado, es más, todavía en muchos casos de feminicidio. em, Se busca, digamos, aminorar mucho de la pena, mucha de la pena, atribuyendo que no fue por su condición de tal, ¿no? Y es necesario comprender a qué nos referimos y es, por ejemplo, reconocer que bajo el enfoque de género hablábamos de los roles y de las tareas que se les asigna tanto a varones y mujeres, ¿no? Es decir, un ejemplo, ¿no? Se espera que las mujeres, por ejemplo, sean fieles, ¿no? Puedan asistir, no sé, a un evento social acompañados, ¿no? Con su esposo o su pareja,
¿Y qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si no es fiel? Si no más bien, no sé, tiene por ahí otra pareja, ¿no? Y se le agrede por ese hecho, ¿no? Ahí es que hablamos por la condición de tal, porque lo que se esperaba que hiciera no se cumple y se la castiga por ese hecho, ¿no? Lo mismo puede suceder, por ejemplo, que vemos ahora titulares, ¿no? En las que podríamos encontrar que la golpeó porque, no sé, no le preparó la comida, o le golpeó porque conoció, o porque consiguió un trabajo, o la golpeó porque le engañó, ¿no? Entonces vamos viendo este tipo de hechos justamente que nos permiten comprender esta palabra, ¿no? El de la condición de tal, ¿no? Es decir, cuando no se cumple con lo que socialmente está establecido y se agrede por ese hecho, ¿no? Y por eso es que en muchos, vamos a ir viéndote más adelante, un indicador de riesgo que vamos a encontrar en hechos de violencia es, por ejemplo, que la usuaria o la víctima esté empezando una relación, una nueva relación sentimental, por ejemplo. Ese ya es un indicador de riesgo porque ya estamos hablando de una víctima de violencia. Si está empezando un nuevo hecho digamos, una nueva relación, ya estamos viendo, digamos, algún indicador de que puede ser víctima de una agresión más fuerte o que pueda llegar, digamos, a un hecho hasta de tentativa o de feminicidio, ¿no? Algo que también menciona esta definición es que estos hechos de violencia pueden tener lugar dentro de la familia o dentro de una unidad doméstica, es decir, si el agresor, ¿no?, comparta o haya compartido un mismo domicilio. Si hablamos de haya compartido, podemos hablar, por ejemplo, de ex convivientes o de ex esposos, ¿no? Que han compartido un mismo domicilio y que tal vez ya no lo comparta, ya no viva con ellos, pero sigue siendo, digamos, sigue habiendo por ahí un vínculo previo, ¿no? Y esto ya es catalogado también como un hecho de violencia contra la mujer por su condición de tal. Pero así como hay hechos de violencia que suceden dentro de la familia, también hay hechos de violencia que tienen lugar en la comunidad o en espacios públicos, ¿no? Que es generada por cualquier persona, ¿no? Y que pueda ejercer cualquier tipo de violencia. Por ejemplo, los hechos de violaciones sexuales, si bien hay hechos dentro de una familia, dentro de una casa, también se ha reportado, pero también hay casos de violaciones sexuales fuera de la casa, es decir, en espacios públicos, en espacios, en otras casas, ¿no? No necesariamente en tu propio hogar, ¿no? Entonces vamos viendo que hay hechos de violencia fuera del hogar, ¿no? En los espacios públicos o en la comunidad. Como ya hablamos de las violaciones, el abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, los secuestros, el acoso sexual, ¿no? O el hostigamiento laboral también, así como instituciones educativas, en establecimientos de salud o en cualquier otro lugar, ¿no? Podemos encontrar en diferentes espacios diferentes hechos de violencia. Ahora bien, la ley, por ejemplo, nos va a ir reforzando este concepto de la violencia contra las mujeres por su condición de tal, ¿no? Y, por ejemplo, nos menciona que es los hechos que se realizan en un contexto de violencia de género que son entendidos como una manifestación de discriminación, es decir, una forma de vulnerar, digamos, las capacidades de las mujeres de gozar de derechos y de libertades en igualdad, ¿no? Se manifiesta, por ejemplo, a través de relaciones de dominio, ¿no? Relaciones de poder, control, sometimiento y de subordinación. Esta es, digamos, estas palabras, estos términos son los que nos permiten comprender los hechos de violencia contra las mujeres por su condición de tal. Pero ya como hablábamos, ¿no? Ya como les hablábamos al inicio de la ley no solamente menciona los hechos o la violencia contra las mujeres, sino también contra los integrantes del grupo familiar. Recordemos que la ley 3036-4 también protege a los integrantes del grupo familiar. ¿Y cuando nos referimos a estos integrantes del grupo familiar?
digamos, se conceptualiza como cualquier acción u omisión que se identifica como violencia física, psicológica, sexual o económica bajo un contexto de relación de responsabilidad, confianza o poder, ¿no? De un integrante hacia otro integrante. En el caso, por ejemplo, de los niños, ¿no? Si un niño o una niña es violentada por su papá, eh, vemos que es un hecho de violencia en un contexto en la que hay una relación de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, el padre tiene la responsabilidad de cuidar al niño, ¿no? Y fuera de ello, más bien se lastima o se violenta a este niño. Ya hablamos de este tipo de violencia que tiene que ser también controlado o tiene que ser regulado por esta ley, ¿no? Lo mismo puede suceder en esta relación de confianza o de poder de un integrante hacia otro, ¿no? Incluso de la mamá hacia los niños también, ¿no? También se ha atendido casos como estos. Y en esta parte la ley sí es clara y se menciona que hay una especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, básicamente por la dependencia que tienen, ya sea por edad o sea por situación física, ¿no? Y hay una atención distinta, digamos, más especial con esta población que está en mayor vulnerabilidad en comparación con otros. Ahora bien, vamos a ir entrando a los tipos de violencia para comprender, para comprender cómo es que, si ya sabemos, digamos, el tema del concepto, esta definición, vamos a ir abarcando los tipos de violencia, ¿no? Hay 4 tipos de violencia que la ley reconoce como tal, que es la violencia física, que ya de por sí todos lo comprendemos, ¿no? Como este daño a la integridad corporal o a la salud, ¿no? Pero algo que también incluye la violencia física es el maltrato por negligencia, por descuido o por privación de necesidades básicas. Esto sucede, por ejemplo, en muchos casos de violencia contra niños, niñas, adolescentes, ¿no? Muchos ingresan a una situación de desprotección por negligencia o por descuido, ¿no? Que básicamente es, por ejemplo, privarle de una atención médica cuando es necesario hacerlo. Ejemplo, ¿no? Los niños que tienen ya una anemia o una desnutrición más severa, más crónica, ¿no? Como por ejemplo el marasmo, ¿no? Ya es un tema de negligencia, ¿no? Y está haciendo el daño o está generando daño a su integridad corporal, a un daño físico que puede llegar o puede ir, que puede llegar a ocasionarle o que ya le está ocasionando. No importa el tiempo que requiera para su recuperación, ¿no? Si va a ser si va a recuperarse en un día o se va a recuperar en un mes, ¿no? No importa el tiempo, ya se está generando ese daño. Y esto es catalogado como violencia física. También tenemos la violencia psicológica, que es la acción o conducta que tiende a controlar o a aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, a avergonzarla, ¿no? Y que también puede ocasionar daños psíquicos. En el caso de niños, niñas, adolescentes también se encuentran mucho los casos de abandono, ¿no? Abandono moral, que es básicamente parte de la violencia psicológica. También tenemos la violencia sexual, ¿no? Que es todo acto de connotación sexual, ¿no? No solamente los hechos de violación que incluyen, digamos, penetración, sino también algunos hechos que no incluyen un contacto físico alguno, ¿no? Por ejemplo, la exposición a la pornografía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de estos hechos de violencia sexual con, no sé, otros hechos sexuales, ¿no? Es que aquí en la violencia sexual no hay un consentimiento o se hace bajo coacción, ¿no? En el caso de los menores de edad no se genera un tema de consentimiento, ¿no? Entonces, esta es la diferencia y recordar también que no solamente son hechos con contacto físico, sino también sin contacto físico, ¿no? Obligar a tomar fotografías o obligar a tocarle a otra persona, ¿no? Y también tenemos el tipo de violencia económica o patrimonial que está dirigido a menoscabar los recursos económicos o patrimoniales, ¿no? Es decir, a controlar, por ejemplo, el dinero, a no abastecer o no
brindar, digamos, los recursos económicos necesarios, ¿no? O privar, digamos, de algún hecho o algún instrumento de trabajo o de privar del goce de sus patrimonios, ¿no? Entonces, esto es un tipo de violencia también que está reconocido en la Ley 3036-4. Y así como tenemos tipos, ¿no? Que estamos viendo, hay también modalidades de violencia, ¿no? Que están basadas en género, que seguramente también lo hemos visto y que está reconocido en la ley, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la violencia en relación de pareja, los feminicidios, la trata de personas con fines de explotación sexual. Tenemos la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, el acoso sexual, la violencia obstétrica, ¿no? Las esterilizaciones forzadas, el hostigamiento sexual, el acoso político, la violencia en conflictos sociales, en conflictos armados, la violencia y las tecnologías de la información y comunicación, por ejemplo, hoy estamos viendo el ciberacoso, ¿no? La violencia por orientación sexual, la violencia contra mujeres indígenas u originarias, la violencia contra mujeres afroperuanas, contra mujeres migrantes, contra mujeres con VIH, contra mujeres privadas de su libertad, contra mujeres con discapacidad, o el acoso a través de los procesos judiciales y también las desapariciones por particulares, ¿no? Que también se ha visto que uno de muchos de los casos de feminicidio han sido reportados previamente como desaparecidos, ¿no? Como desapariciones forzadas, ¿no? Y bueno, ese ya marca, digamos, un precedente para los casos de feminicidio, ¿no? Y por eso es el actuar rápido que tiene que tener nuestros operadores de justicia. Y bien, ahora vamos a ir entrando ya a lo que es el programa Aurora por sí, ¿no? Hemos hablado de la ley 3036-4, algunos aspectos importantes que nos van a comprender, nos van a permitir comprender mucho los servicios que tiene el programa Aurora, ¿no? Un minutito, por favor. Bien, disculpen, sí, desactivé el audio. Bueno, disculpen, la verdad es que tengo un bebé pequeño que se cayó. Bueno, ahora sí vamos a continuar entonces. Ya vamos a ir entrando a lo que es el programa Aurora propiamente como una política nacional que tiene nuestro país, ¿no? Que nace enmarcado a esta ley, a la ley 3036-4. Justamente hemos hablado ya en las diapositivas anteriores en cuanto a su objeto, en cuanto a sus principios, en cuanto a los enfoques con los que se trabaja, ¿no? Y es importante reconocer, digamos, esos aspectos importantes,
ya que el programa Aurora básicamente va a cumplir con lo que menciona la ley 30364. Entonces, entrando ya a lo que es el programa Aurora, es necesario que, como ya lo mencionamos, el nombre en realidad completo es el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, más conocido pues como el Programa Aurora, ¿no? Este es un programa de estructura funcional que depende del Viceministerio de la Mujer, del Ministerio de la Mujer, ¿no? Del MIM, y que tiene una condición de unidad ejecutora, por eso es que se vuelve una política pública. El programa Aurora, ¿no?, desarrolla intervenciones para prevenir la violencia y brinda servicios de atención y protección de las personas afectadas por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y también por violencia sexual, ¿no? No importa el sexo, la edad o la nacionalidad, todos los servicios que tiene el programa Aurora son servicios especializados, interdisciplinarios y gratuitos. Algo importante que recordar del programa Aurora es que se habla de acciones preventivas y de atención. No hablamos de sanción, ¿no? El programa Aurora no tiene, digamos, esta categoría, digamos, de sancionar, pero sí a través de sus servicios promueve la protección, la recuperación y el acceso a la justicia, ¿no?, de las personas que son víctimas o han sido afectadas por violencia familiar y sexual, y se va a brindar una atención especializada, multidisciplinaria y gratuita a las víctimas de un hecho de violencia familiar o un hecho de violencia sexual, ¿no? Entonces, eso para poder comprender un poco más sobre lo que es el programa Aurora, ¿no? Ahora bien, como ya veíamos, digamos, conceptualmente, el programa Aurora tiene una serie de servicios, diversos servicios que van a buscar estos aspectos, la protección, la recuperación y el acceso a la justicia. Entonces, dentro de estos servicios tenemos, ahí está, a ver, bueno, antes de entrar a los servicios, vamos a hablar un poco de la finalidad. La finalidad, ya como lo hemos hablado, en realidad es buscar la erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, ¿no? Y su objeto es implementar y promover servicios especializados de prevención de la violencia contra las mujeres, ¿no?, y personas que han sido víctimas de violencia sexual, y también, como ya lo veíamos, el tema de la atención y de la protección a la víctima, ¿no? Son aspectos importantes que se trabaja desde el programa Aurora. No hablamos de un tema de sanción, sino hablamos de prevención y de atención, ¿no?, y hasta de recuperación en algunos servicios. Bien, entonces, ya conociendo la finalidad del programa, el objetivo del programa, vamos a ir entrando a qué servicios tiene el programa Aurora, ¿no? Como ya hemos hablado, son diferentes servicios con los que cuenta el programa, todos los servicios dirigidos al tema de la prevención, de la atención y hasta de la recuperación. Y vamos viendo que tenemos entre los servicios la línea 100, el chat 100, los centros de atención integral, el servicio de atención urgente, la estrategia rural, los hogares de refugio temporal y los centros de emergencia mujer, ¿no?, más conocidos como los SEM. Y para esta ocasión vamos a abordar lo que menciona los centros de emergencia mujer, ya que los SEM son los servicios, digamos, especializados en el tema de la atención a las víctimas de violencia, ¿no?, el abordaje integral que se tiene en los hechos de violencia. Así que vamos a ir entrando a conocer un poco sobre los centros de emergencia mujer, ¿no? Es importante recordar nuevamente que los centros de emergencia mujer, al ser parte del programa Aurora, también responden al marco legal o a la ley 30364, ¿no?
Y también al ser un servicio público necesita una guía, ¿no? Necesita, digamos, una especie de reglamento que pueda em, buscar, digamos, el tema de unificar la intervención a nivel nacional sobre los casos de violencia. A este documento lo llamamos protocolo de actuación conjunta, ¿no? Este protocolo que, por ejemplo, tenemos para los SEM que son catalogados como SEM comisaría y, y el protocolo de atención que son de los centros de emergencia mujer regulares, ¿no? Ambos, en realidad, se trabaja de la misma forma, digamos, con respecto a la estrategia, ¿no? Y ambos buscan establecer orientaciones comunes para garantizar la atención articulada de los servicios internos que tienen los centros de emergencia mujer. Entonces, ya conociendo un poco, vamos a entrar a lo que son los centros de emergencia mujer. Los SEM son estrategias puestas en funcionamiento por el Ministerio de la Mujer a través del Programa Nacional Aurora, ¿no? Son centros de emergencia, los centros de emergencia mujer son servicios públicos, son servicios especializados, interdisciplinarios y gratuitos. Esto es importante reconocer porque estas son las características principales del Centro de Emergencia de Mujer. Son públicos, especializados, interdisciplinarios y gratuitos. Estos centros brindan una atención integral para contribuir a la protección, recuperación y el acceso a la justicia de las personas que son afectadas por hechos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y violencia sexual, ¿no? Y así como hablamos de un tema de protección, recuperación y acceso a la justicia, es decir, promover el acceso a la justicia, también hablamos de acciones preventivas desde los centros de emergencia mujer, ¿no? A través de la promoción de una cultura democrática y del respeto a los derechos humanos. Entonces, los SEM fueron creados como un servicio especializado. En su momento fue multidisciplinario y multisectorial. La mirada ahora a través de este protocolo ya no es una mirada multidisciplinaria, sino interdisciplinaria. Y vamos a ver más adelante cuál es esta diferencia. En un inicio, los SEM, bueno, fueron creados bajo esta mirada multidisciplinaria que atendía básicamente a víctimas de violencia, pero víctimas de violencia en contextos de pareja, ¿no? De relaciones de pareja o violencia familiar propiamente, ¿no? Es decir, en espacios más privados, ¿no? Y el primer SEM nace en el 99, ¿no? En 1999, en las instalaciones del Ministerio de la Mujer en Lima, ¿no? Y bueno, en ese entonces no era el MIM, sino era el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano. El primer SEM nace antes de la ley 3036-4, ¿no? Y al nacer antes, entonces se vuelve un servicio más, digamos, especializado y empieza, digamos, a modificar sus formas de actuación, ¿no? Incluyendo también su protocolo. Los SEM entonces son servicios, ya como lo mencionábamos, públicos, especializados. ¿Por qué hablamos de especializados? Porque se entiende que todo el personal o el equipo profesional que es parte, digamos, de los SEM, tienen conocimiento sobre los hechos de violencia, ¿no? O sea, conocen los enfoques, conocen los principios, conocen, digamos, o analizan los casos de violencia desde esta ley 3036-4 que incluye, por ejemplo, los enfoques de intervención, ¿no? Y además son servicios gratuitos de atención y de prevención de la violencia familiar y sexual. En estos servicios se brinda información legal, la orientación social, la defensa judicial y el apoyo psicológico. Y también se realizan acciones preventivas, promocionales con la población a fin de evitar que la violencia se siga extendiendo y afecte a más personas, ¿no? Entonces, esta es la mirada que tienen los centros de emergencia mujer. Y como ya lo mencionaba, ¿no? Tenemos dos tipos de centros de emergencia mujer, los SEM regulares, que son gestionadas en convenio con las municipalidades o los gobiernos regionales y que básicamente operan de lunes a viernes desde las 8 hasta las 4:15. Pero los SEM en comisarías son creados en convenio por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior, ¿no? Y atienden las 24 horas del día y los 7 días de la semana, como la Policía Nacional del Perú, ¿no? Es decir, tienen
su mismo horario, por eso es que son SEM en comisaría. Estos son los dos tipos de SEM que tenemos. Ambos comparten, digamos, estas características, ya que son servicios públicos especializados, interdisciplinarios y gratuitos, que van a contribuir a la protección, a la recuperación y el acceso a la justicia de las personas que son afectadas por hechos de violencia. Asimismo, también van a realizar acciones preventivas de la violencia y la promoción de una cultura democrática y respeto a los derechos humanos. La atención que se realiza de conformidad con el perfil de las víctimas se hace de acuerdo a las necesidades y particularidades de cada caso. Esto es importante porque ningún caso puede ser abordado igualito a otro caso, ¿no? Pueden tener sí sus similitudes, ¿no? Algunos aspectos, algunos factores comunes, pero se trabaja o se interviene según el perfil de cada una de las víctimas, ¿no? Las características del servicio también pueden variar, ¿no? Podemos encontrar. Uy, se había desactivado. Bueno, podemos encontrar que muchos centros de emergencia mujer pueden distinguirse en cuanto a los recursos humanos que cuentan, en cuanto a los materiales, en cuanto a la infraestructura, en cuanto al financiamiento incluso que tienen, pero no pueden variar en cuanto al objeto de la intervención, ¿no? Es decir, toda la parte legal no puede variar con respecto a los principios, a los enfoques y a la acción para la protección de la persona usuaria. Estos son aspectos que no varían independientemente de la zona, del lugar o de la región en la que se encuentra el centro de emergencia mujer, ¿no? Por eso que hablamos de servicios especializados, ¿no? Algo también importante es que cada usuaria, cada atención que se realice es una atención personalizada. Se tiene que dar bajo un trato, digamos, amable, respetuoso, e implementando acciones orientadas a evitar la doble revictimización, que esta es otra de las características importantes del servicio, ¿no? En todos los procedimientos se evita que haya una revictimización en las usuarias, ¿no? Hacia las usuarias, mejor dicho, con el fin de protegerlas, ¿no? De experiencias negativas en su intento de buscar justicia, justamente, y de reparar el daño sufrido. El trato también del servicio de los SEM se caracteriza por el reconocimiento de sus necesidades, por el respeto a sus derechos y el trato digno hacia el usuario, ¿no? Aquí se considera, entre otras variables, por ejemplo, la edad, las características socioculturales, la lengua, si es una persona con discapacidad, así como también el tipo de violencia y de las circunstancias en las que haya sucedido, digamos, el hecho, ¿no? Independientemente de ello, lo central, digamos, en cada caso es que la víctima debe ser tratada con respeto a sus derechos y a su dignidad como persona. Finalmente, también se procura, en primera instancia, acoger a la persona usuaria para luego recopilar la información necesaria o realizar las intervenciones propias de su función, ¿no? Es decir, brindarle, digamos, un primer espacio de acogimiento, de amabilidad, ¿no? De confianza en la que las usuarias se puedan sentirse, digamos, acogidas, atendidas, ¿no? Y que puedan continuar con este proceso, ¿no? De hecho, para todas las víctimas de violencia no es nada sencillo romper con este círculo, ¿no? Vamos viendo que hay indicadores, hay dependencia y va a haber diferentes aspectos o diferentes factores, digamos, que intervienen en el tema de las denuncias, ¿no? En el tema de buscar, digamos, romper este ciclo de violencia, ¿no? ¿Cuál es la población objetiva del SEM? Si bien hablamos, mm, si bien hablamos que los centros de emergencia mujer, ahí está, Giovanni, eso muchas veces actúan cuando el caso se torna mediático. Sí, sí es cierto, ¿no? Recordemos que todos los casos de violencia que ya son denunciados
ya ha logrado, digamos, un hecho importante, que es la convicción o la intención de poder romper un caso o un ciclo de violencia, ¿no? Y esa decisión es realmente complicada para muchas de las usuarias, para muchas de las víctimas, ¿no? Y lo mínimo que podemos brindar es empatía, ¿no? Es empatía, es escucha activa, ¿no? Es evitar el cuestionamiento, ¿no? Evitar la revictimización y sobre todo que haya un cumplimiento inmediato de lo que menciona la ley, ¿no? Hacia los operadores de justicia, ¿no? Que puedan cumplir con con lo que ya se establece en la ley y no esperar como tal vez por ahí nos comenta Giovanni, ¿no? Tal vez que sea un tema más mediático cuando ya se volvió más público, ¿no? No esperar ello, ¿no? En realidad todos los casos de violencia tienen que ser tratados y tienen que ser, digamos, atendidos de igual forma, ¿no? Entonces, si bien el Centro de Emergencia Mujer tiene por nombre, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer, las mujeres y los integrantes del grupo familiar son la población objetiva del SEM, ¿no? Este grupo, digamos, estas personas que son afectadas por hechos de violencia, ya sea física, psicológica, sexual y económica o hasta patrimonial, así como cualquier persona que haya sido afectada por violencia sexual. Esta es la población objetiva del SEM. Pero también recordemos, ¿no? Que el SEM también tiene su servicio o tiene su área de prevención o de promoción, ¿no? Y respecto a estas acciones preventivas de la violencia, estas acciones preventivas se realizan en espacios comunitarios, ¿no? En diferentes poblaciones. Y por ende es que podríamos hablar que también la población objetiva del SEM es la población en general, ¿no? La comunidad en general, ¿no? Porque se busca una promoción de una cultura democrática y el respeto a los derechos humanos. Y bueno, toda la población objetiva del SEM está enmarcado a lo que se establece en la Ley 3036-4. Ahora, para poder ver también con respecto a la población objetiva, podemos ver también con respecto a los sujetos de protección de la ley. ¿Quiénes son los sujetos de protección de la ley? Las mujeres, pero las mujeres en todo su ciclo de vida, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores, ¿no? Y también los miembros del grupo familiar, ¿no? Entiéndase como miembros del grupo familiar a los cónyuges, ¿no? Es decir, a los varones también, a los excónyuges, a los convivientes, exconvivientes, padrastros, madrastras o quienes tengan hijos o hijas en común, ¿no? También las y los ascendientes o descendientes, ya sean por consanguinidad, por adopción o por afinidad, ¿no? Los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad, por adopción, los de segundo grado de afinidad o quienes habiten en el mismo hogar, siempre y cuando no haya relaciones contractuales o laborales, ¿no? Al momento de producirse la violencia. Por ejemplo, si hay una trabajadora del hogar que está siendo víctima de violencia, sí es un hecho de violencia, pero no por ser integrante del grupo familiar, porque hay una relación laboral ahí, ¿no? En ese momento, ¿no? O en el momento de producirse la violencia. Ahora bien, vamos a ir entrando entonces a la estructura de los centros de emergencia mujer, ¿no? Para luego pasar a lo que es el protocolo, ¿no? Esta estructura es comprender quiénes integran el equipo especializado de profesionales en los servicios de los centros de emergencia mujer, ¿no? Este equipo está conformado por un área de admisión, por un área psicológica, un área social, un área legal, un coordinador o coordinadora y un área de prevención y promoción, ¿no? Estos, digamos, son el equipo especializado que tienen los centros de emergencia mujer. Ahora bien, ¿qué hace cada quien, no? ¿Qué es lo que realiza, qué acción realiza cada uno de estos profesionales? Si bien vamos a hablar luego del protocolo con este abordaje interdisciplinario, hay algunos aspectos que sí lo hacen, digamos, cada uno de los profesionales por su misma formación profesional, ¿no? De disciplinaria, digamos, ¿no? Formación académica. Por ejemplo, el abogado o la abogada se encarga de brindar orientación y o asesoría legal
a personas afectadas o involucradas en hechos de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar. Asimismo, también patrocina los casos de violencia contra la mujer y violencia sexual en cualquier etapa del proceso hasta su sentencia. Esto es algo que hacen los centros de emergencia mujer, hacen toda, digamos, la atención de los casos de violencia hasta lograr la sentencia. También el área legal formula las denuncias, las demandas, los recursos y otros escritos que van a contribuir a la defensa oportuna de las personas usuarias. Asimismo, también solicita y diligencia ante la instancia pertinente las medidas de protección con la finalidad de salvaguardar la integridad física, psicológica y sexual de las usuarias, ¿no? Y cumple con aplicar los lineamientos, guías, manuales, directivas, entre otras, que estén dispuestas a la atención y funcionamiento y gestión del servicio, y realiza acciones de seguimiento para impulsar los procesos de casos de violencia contra las mujeres a nivel legal, ¿no? Por su servicio ante las instancias correspondientes. Todo el aspecto legal lo ve el profesional o el abogado o la abogada, ¿no? El área legal, ¿no? Que es básicamente por su propia formación también profesional, ¿no? Por otro lado, también tenemos al profesional del trabajo social, ¿no? La trabajadora o el trabajador social, quien se encarga de brindar una orientación social y evalúa el riesgo de las personas afectadas por hechos de violencia. Aquí vamos a ir viendo también uno de los aspectos importantes en el protocolo, que es la evaluación de riesgo, ¿no? También en este servicio, digamos, o este profesional realiza la valoración, la categorización y la gestión de riesgo de la persona que es afectada a fin de prevenir nuevos hechos de violencia. Elabora informes sociales, esto sí es una función propia, ¿no? Del servicio, que es los informes sociales de las personas usuarias. Elabora los informes sociales de las personas usuarias para comunicar una situación de riesgo a las instancias pertinentes, ¿no? O cuando el servicio legal lo requiera, como para pedir, por ejemplo, las medidas de protección. Realiza también el seguimiento de los casos de violencia y gestiona el ingreso de las personas usuarias a redes de protección, ¿no? Por ejemplo, las redes familiares, los hogares de refugio temporal, los centros de desarrollo integral de las familias, entre otros. Todo esto va a depender a la demanda, a la necesidad de cada usuario, de cada caso, ¿no? Y va a corresponder también a hacer el acompañamiento respectivo. Bien, entonces en el área de psicología, por otro lado, tenemos algunas funciones que también se cumple desde aquí, ¿no? En el área de psicología, que está liderado por un psicólogo o una psicóloga, realiza la evaluación y el diagnóstico inicial de la persona afectada por hechos de violencia. Asimismo, también brinda consejería psicológica, la contención emocional, la intervención en crisis o el acompañamiento psicológico según corresponda. Este también es un aspecto propio, digamos, de este servicio, de esta área, que es los informes psicológicos de las víctimas atendidas, ¿no? Que básicamente ya se consideran como medio probatorio para los procesos de violencia, que puede emitir, se puede emitir, digamos, un informe psicológico respondiendo a la solicitud de alguna autoridad competente o cuando sea una estrategia de intervención que el SEM lo amerite. Asimismo, también se realiza acciones de seguimiento de los casos de violencia contra la mujer y integrantes del grupo familiar y coordina con diversas instituciones que conforman el sistema local de atención para la inserción de los casos según necesidad. También tenemos el área de admisión, que básicamente es el primer área por donde se ingresa. En esta área de admisión se recibe a las personas que ingresan al servicio y se identifica el motivo de la consulta, decir si es compatible con la oferta del servicio o no. Y si no, se deriva a su atención inmediata según amerite, ¿no? Si es, digamos, parte del servicio o parte de la oferta que brinda a los centros de emergencia mujer, se atiende de manera inmediata. Y de no ser así, también se deriva o se orienta, digamos, hacia qué entidad puede ir, ¿no? Aquí también se registran los casos y acciones de atención de violencia contra las mujeres, ¿no? Por eso es que tenemos, digamos, una data actualizada, ya que acá se registra
los casos, ¿no? Se procesa y también se reporta periódicamente los datos estadísticos, se organiza y archiva la custodia de las fichas de registro de casos y acciones, se deriva y orienta los casos que no constituyen violencia contra las mujeres, ¿no? Integrantes del grupo familiar o violencia sexual a las instituciones competentes, ¿no? Para su atención respectiva. Aquí también se elaboran las alertas informativas y se recibe y se deriva los documentos que ingresan al SEM al profesional correspondiente. Y finalmente, también desde esta área se reportan las actividades a la instancia correspondiente a nivel central a través del coordinador o coordinador. La otra área que tenemos es el área de prevención y promoción, ¿no? Que básicamente está liderado por un promotor o una promotora que impulsa la creación de redes de protección o de prevención frente a la violencia, ¿no? Es decir, son quienes se encargan de poder promover esta creación, por ejemplo, de las instancias, ¿no? Esta articulación entre los operadores de justicia, entre la sociedad civil, ¿no? Las usuarias, integrantes del grupo familiar. Asimismo, también establece estrategias de intervención a nivel comunitario e institucional. Promueve también la incorporación del usuario en la red a fin de que se beneficie en las acciones de la red, se brinda auxilio, protección en situaciones de peligro o de riesgo y formula también informes periódicos de las acciones de la red de prevención y protección. Y finalmente, formula también el plan de trabajo anual de las acciones estratégicas a desarrollar con la comunidad, ¿no? Es un trabajo más comunitario. Finalmente también tenemos el otra área que es liderado por un coordinador o coordinadora, que es básicamente esta función de coordinar, ¿no? Con instituciones públicas, privadas, en el ámbito de su competencia para lograr los objetivos planteados. Asimismo, gestiona los servicios el servicio, digamos, de manera integral y articulada, organiza y coordina las actividades del equipo del SEM, ¿no? Coordina las actividades técnicas, ejecuta acciones que facilitan la articulación intergubernamental y la sociedad civil, administra y cautela los recursos asignados y coordina y consulta e informa a la sede central y elabora los informes correspondientes a su función. Entonces, esto a grandes rasgos de toda la estructura, digamos, los profesionales que integran los centros de emergencia mujer, este equipo especializado que hemos estado viendo, ¿no? Durante, digamos, estas diapositivas. Hemos estado hablando de esta estructura del SEM y de estos servicios o estas áreas que tiene el servicio del SEM, ¿no? Ahora, para avanzar, vamos a hablar del protocolo, ¿no? Este protocolo de atención de los centros de emergencia mujer. Y es importante comprender un poco cómo nace, ¿no? Recordarán que hablábamos que el primer centro de emergencia mujer nace en el 99, ahí todavía sin una guía, ¿no? La primera guía de atención se tuvo en el 2009, esta guía de atención integral de los centros de emergencia mujer que se crea bajo o enmarcado a la ley 2626C, que es la ley, digamos, anterior, que era denominada como Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, ¿no? Que como ya lo hablábamos, tenía algunas diferencias, como por ejemplo el de reconocer la violencia en espacios más privados, ¿no? Posterior a ello, en el 2016 se modifica esta ley posterior a la ley 30364, ya que la ley 30364 fue publicada en el 2015 y nace esta nueva guía de atención integral de los SEM en el 2016. Finalmente, en el 2021, ¿no? Posterior a la pandemia, se aprueba este nuevo protocolo de atención del Centro de Emergencia Mujer. Este SEM está enmarcado a la ley 30364, pero con su reglamento. En la anterior guía vamos viendo, digamos, enmarcado sí a la ley 30364, pero todavía cuando esta ley fue, digamos, fue promulgada, ¿no? En el 2015. Entonces, en el 2021, bajo todas estas modificaciones y el reglamento y disposiciones complementarias, es que nace este protocolo de atención. Este protocolo está sustentado en la Política Nacional de Igualdad de Género, el Plan Nacional contra la Violencia de Género, los objetivos institucionales, los instrumentos de gestión, el manual de operaciones del programa Aurora y la normatividad vigente, ¿no?
Igual en la diapositiva, en el PPT, está en la parte, en el pie de página, está el link del protocolo completo, ¿no? Del protocolo completo que pueden acceder para que puedan ahondar tal vez algunos procesos o procedimientos que crean necesarios, ¿no? Entonces, viendo ya este protocolo, bueno, este protocolo que tenemos actualmente en el 2021, ¿cuál es la finalidad de este protocolo? Tiene básicamente el propósito de mejorar la calidad de los servicios y adecuarlos a la normatividad vigente, ¿no? También, como cualquier guía, ¿no? Se busca tener parámetros y estándares técnicos comunes para la actuación del personal del SEM a nivel nacional, ¿no? Asimismo, este protocolo es de aplicación y cumplimiento obligatorio por parte del personal que elabora en los SEM del Programa Nacional Aurora, ¿no? Es como una guía para todos los profesionales que elaboran en el SEM. Es de obligatorio cumplimiento y de obligatoria aplicación. Y finalmente, este protocolo es un documento técnico normativo que permite orientar metodológicamente a las y los profesionales que operan en los SEM. Este protocolo, además, es de aplicación del personal del servicio del SEM, quienes tienen conocimientos especializados en la temática de la violencia, ¿no? Recuerden que el SEM es un servicio especializado. El protocolo también plantea que pueden ser realizados indistintamente por todos los servicios y pueden ser acciones preferentes y exclusivas cuando se hace referencia al término preferente, ¿no? Es decir, este protocolo reconoce que todos los profesionales de los centros de emergencia mujer cuentan con las capacidades, con las herramientas para abordar la problemática de la violencia. Y por eso es que se habla de una intervención interdisciplinaria, es decir, que todos pueden atender, digamos, algunos de los procesos, ¿no? Pero sí menciona que hay acciones preferentes, ¿no? Digamos, la formación, pero no son exclusivas en algunos aspectos, ¿no? Bueno, excepto en el segundo nivel, que sí hay acciones exclusivas. Pero, por ejemplo, en el primer nivel se habla de acciones preferentes, ya que podría ser liderado por un profesional, pero si no estuviera el profesional, puede ser liderado por otro, ¿no? Entonces, a esto nos hacemos referencia cuando se habla de la preferencia o exclusividad, ¿no? Asimismo, también este protocolo busca brindar una atención inmediata, idónea, oportuna y eficaz y de calidad a las personas usuarias, tratando en todo momento de evitar la revictimización, ¿no? Completándose información obtenida por las y los profesionales, incorporado como una herramienta de intervención el enfoque centrado en la víctima, la respuesta célere y urgente en la intervención, implementando aquello que mejor favorezca a la persona usuaria, ¿no? Mm. Entonces, esto es para conocer, digamos, algunos aspectos importantes de este protocolo. Y vamos a entrar ahora, ¿qué nos menciona el protocolo? ¿Qué nos dice el protocolo? ¿Cómo debe actuar el profesional o cómo se debe abordar la problemática de la violencia a través de este protocolo de atención? Este es el flujograma, digamos, es el protocolo resumido con respecto a las acciones que se realizan y vamos a ir viendo algunas de las etapas, digamos, no más importantes, pero sí vamos a ir desarrollando algunas de ellas, ¿no? Algunas de las etapas. Primero, comprender que el protocolo de atención tiene dos niveles, un primer nivel y un segundo nivel. En el primer nivel se inicia, digamos, con la actuación del profesional, ¿no? Hay formas de ingreso de los casos, ¿no? Puede ser por una demanda espontánea, la detención en el servicio del SEM propiamente, la detección de los casos en actividades preventivas promocionales, cuando hay una notificación por un tercero, un agente comunitario, una entidad pública o privada, a través de la línea 100 o el chat 100 o que pueden ser derivados por la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, o puede ser derivado también por el SAO, el CAI, la estrategia rural, entre otros, ¿no?
Bien, entonces esta es, digamos, la forma en cómo ingresan los casos, ¿no? Las formas como ingresan los casos. Posterior al inicio, a las formas de ingreso, se da el tema de la admisión, ¿no? En la que se identifica la violencia, se determina la prioridad o la urgencia de atención y se registra los datos. En este proceso, en esta etapa, podemos encontrar dos escenarios. Un escenario en el que la víctima o la usuaria puede estar en crisis y puede que no, ¿no? Si está en crisis, se da el proceso de intervención en crisis, que básicamente lo realiza de preferencia el profesional de psicología por la formación que tiene. Caso contrario, menciona el protocolo que lo puede hacer otro profesional, ¿no? Pero si no está en una situación de crisis, o bueno, también puede ser derivado, digamos, otra institución que pueda ayudar en este aspecto, ¿no? ¿Qué pasa si no está en crisis? Bueno, se inicia con el procedimiento, ¿no? Se hace una primera entrevista, una evaluación de riesgo, las estrategias de afronte, el plan de atención integral y el plan de seguridad, que básicamente es en donde se encuentran los indicadores asociados a los hechos de violencia. Se realiza el llenado de la ficha de registro, la primera entrevista, la evaluación de riesgo y las estrategias de afronte. Y después se pasa a la evaluación de redes familiares y sociales, a la orientación legal y defensa jurídica y a la derivación a servicios complementarios. Para un segundo nivel de atención, es decir, vamos a ir viendo todos estos pasos y luego se entra a un segundo nivel de atención. En este segundo nivel de atención ya se evalúa o se realiza, digamos, la evolución del riesgo, ¿no? Es decir, verificamos si la acción de violencia, digamos, ha sucedido un nuevo hecho de violencia o no. A eso le llamamos incidente, ¿no? Si ha habido un nuevo hecho, ¿no? Se informa inmediatamente al juzgado y se replantea la estrategia de intervención. Pero si no ha habido un nuevo hecho de violencia, un nuevo incidente, se realiza la gestión social, el fortalecimiento de redes, la orientación sociolaboral, el informe social, el informe psicológico, el acompañamiento psicojurídico, la entrevista motivacional y el patrocinio legal, ¿no? La persona usuaria se encuentra insertada en los servicios de protección, recuperación y acceso a la justicia de su localidad, y cuando logramos eso, recién podemos llegar al finalizar de este caso, ¿no? Todos los casos siguen el mismo procedimiento y culminan hasta lograr ello, ¿no? Hasta lograr que esta usuaria pueda estar insertada en los servicios de protección y puedan tener el acceso a la justicia de su localidad. Ahora bien, como han visto, este protocolo es bastante amplio. Hemos visto todos estos procesos, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora es un poco sobre algunas de estas etapas, ¿no? Este es el protocolo en general, ¿no? Se habla de las disposiciones para la atención, del procedimiento, que es el primer y segundo nivel, y el seguimiento y la evaluación. Es importante comprender que, como ya lo mencionaba, se habla de un abordaje interdisciplinario, ya que se habla de un abordaje integral de los casos, ¿no? Para poder reconocer, digamos, el caso o el hecho de este caso que estamos atendiendo desde la mirada de los diferentes profesionales, ¿no? Asimismo, también evitamos que haya una revictimización, por ejemplo, ¿no? Y podemos proponer, diseñar y desarrollar estrategias de intervención que son acordes a las necesidades de las personas usuarias que están siendo, digamos, evaluadas por todo el equipo profesional, ¿no? Por todo el equipo que integran los centros de emergencia mujer. Hay atención diferenciada en algunos casos, por ejemplo, en los casos de los niños, niñas, adolescentes, las personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, ¿no? Las personas LGTBI, los pueblos indígenas, las personas dependientes o víctimas indirectas, ¿no? En las que se puedan detectar factores de riesgo, las personas desaparecidas por situación de vulnerabilidad. Hay algunas condiciones también que se plantea desde el protocolo, y es que se menciona que el equipo tiene que acoger las necesidades, entregar información oportuna, facilitar la expresión de la persona usuaria, valorar las capacidades de la persona usuaria, respetar su privacidad y realizar una entrevista no revictimizante. Ahora bien, estos son los procedimientos para la atención en el primer y en el segundo nivel. Vamos a ver en el primer nivel a qué está orientado, ¿no? Ya hemos visto este flujograma. En el primer nivel lo que se busca es obtener información suficiente y relevante y fiable para estimar el riesgo de violencia, ¿no?
Es decir, en el primer nivel de atención orientamos a la protección inmediata, ¿no? Lo que se quiere hacer es proteger inmediatamente a nuestra usuaria. En cambio, en un segundo nivel ya se orienta a una sanción, ¿no? Es decir, se moviliza todos los recursos, ya sean internos y externos, para contribuir en el acceso a la justicia, en la protección y en la recuperación de la persona usuaria. Así vamos a procurar, digamos, la sanción de los que resulten responsables de los hechos de violencia. Y también aquí se evalúa o se analiza el seguimiento del plan de atención y su rediseño de ser necesario. Algunas acciones de primer nivel es que en un primer nivel se hace una primera entrevista y de preferencia se hace de manera conjunta por el equipo profesional para evitar la revictimización y para elaborar también estrategias en función al riesgo y a la urgencia, ¿no? Así también se brindan las respuestas inmediatas, ¿no? Es decir, insertarles también en las redes, en la comunicación a las autoridades, ¿no? O estrategias complementarias. Se utiliza también el formulario de solicitud de medidas de protección para poder dar la respuesta célere y urgente ante el riesgo en la que se puede encontrar la persona usuaria y se brinda la asistencia jurídica y defensa técnica. ¿Qué acciones se hace, por ejemplo, en la admisión, ¿no? ¿Cuál es primer nivel de atención, ¿no? En el área de admisión, quien lo realiza es el personal de admisión o el gestor de la información, quien esté, digamos, a cargo. ¿Qué se hace? Se identifica la situación de violencia, se identifica la urgencia de la atención, se obtiene y se registran los datos y se verifica si las personas están registradas como personas usuarias o presuntas personas agresoras. ¿Cómo se hace? Bueno, se tiene el diálogo dirigido y la escucha activa, la observación y el diálogo dirigido. Se cuenta con algunas herramientas, como por ejemplo la ficha de registro de caso, la ficha de notificación y el formato de derivación o transferencia según necesidad o según sea el caso, ¿no? Normalmente se realiza entre 10 a 15 minutos y lo que no se permite es utilizar tecnicismos, culpabilizar, cuestionar o someter a esperas innecesarias. En una primera entrevista, entonces, lo que se realiza es analizar el hecho o el evento violento, ¿no? Recabar información para evaluar el riesgo, brindar el alivio emocional y diseñar con la persona usuaria las estrategias de afronte. En esta primera entrevista podemos realizar bajo dos modalidades. Se recomienda que se realice de manera conjunta, ¿no? Para evitar la revictimización, pero de no ser posible, sí se puede realizar por uno de los servicios del centro. En una entrevista conjunta, ¿no? Se realiza de manera, bueno, conjunta, ¿no? Con todo el equipo profesional y básicamente lo que se busca es tener todos los datos necesarios, ¿no? Todos los datos que son necesarios para continuar con el proceso. Aquí, como lo mencionábamos, puede ser un hecho, un caso de intervención en crisis, ¿no? Cuando encontramos a una persona usuaria que está en crisis, ¿no? Se encuentra viviendo esta experiencia y es necesario darle la calma, ¿no? Y esta intervención en crisis preferentemente lo hace el personal de servicio de psicología y tiene por objetivo restablecer este equilibrio emocional. Otro de los procesos que encontramos es la evaluación de redes, en la que se identifican las redes familiares o sociales idóneas de la persona usuaria para que puedan brindar un apoyo efectivo y de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Mejor dicho, esta evaluación de redes se tiene que ver con las redes familiares, ¿no? Que pueden ser las familias cercanas, pero también las redes sociales, ¿no? Con algunas instituciones públicas o privadas que estén en la comunidad. También el otro de los procedimientos es la evaluación del riesgo, que es la forma de cómo determinamos qué tan posible es de que se vuelva a repetir un hecho de violencia, ¿no? O cualquier otro hecho que ponga en riesgo o en peligro la vida y la salud de la persona usuaria, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos evaluar una serie de factores de riesgo que van a posibilitar o van a sumar esta posibilidad de aparecer un nuevo hecho de violencia. Ahondando un poco en este aspecto, en esta evaluación de riesgo, se tiene que evaluar, digamos, la probabilidad de ocurrencia de los hechos, ¿no? Y se evalúa a través de tres niveles, ¿no? Tenemos tres niveles que se reconocen, que es el nivel severo, el nivel moderado y el nivel leve, ¿no? El riesgo leve, riesgo moderado, riesgo severo. En el leve encontramos una baja vulnerabilidad de la persona usuaria, una disminución de probabilidad de que se presenten nuevos episodios de violencia
o que a mediano o a largo plazo y que existen factores protectores. En el caso del nivel de riesgo moderado, es básicamente cuando se presenta una alta probabilidad de que ocurra hechos de violencia en un mediano o largo plazo, pero el impacto es bajo, ¿no? Pero sí presenta algunos factores protectores. Y en el riesgo severo hay una alta vulnerabilidad, hay una probabilidad alta de que sucedan nuevos hechos de violencia en un corto tiempo, hay un impacto alto y una carencia de factores protectores. Aquí, por ejemplo, se evalúan a través de algunos indicadores o algunos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando la usuaria carece de una red familiar, depende económicamente de la persona usuaria, justifica los hechos de violencia, inicia una nueva relación, tiene una historia de conductas violentas con su pareja anterior, ¿no? Es decir, el agresor, cuando ha presentado también lesiones graves, presenta síndrome de indefensión, ¿no? Vamos viendo también que pueda presentar aislamiento, vulnerabilidad, tiene problemas de comportamiento, si es el caso de niño ni adolescente. Hay una ausencia de personas cuidadoras en la vivienda que pone en peligro también la vida, en este caso si es de niños, niñas o adolescentes, ¿no? Estos son algunos indicadores que podemos encontrar. ¿Cómo se realiza esta valoración de riesgo? Bueno, se tiene algunas variables en las que se analiza, que es la variable de probabilidad y el impacto, ¿no? A través de diferentes métodos, como el método cuantitativo, cualitativo, a través de entrevistas, ficha de valoración de riesgo y test psicológicos, ¿no? De aquí vamos viendo, según la variable de impacto, probabilidad y tiempo, podemos ya catalogar si es un nivel leve, moderado o severo, ¿no? Podemos ver el tema de la peligrosidad de la persona agresora y su entorno, la vulnerabilidad de la persona afectada y su entorno, y las características del hecho de violencia. Estos tres factores, digamos, o aspectos nos permiten evaluar y estimar el nivel de riesgo. Luego tenemos otro de los procesos que es la evaluación de las estrategias de afrontamiento, que por lo general, o bueno, tiene, digamos, como preferente a través del servicio de psicología, el profesional de psicología, pero en su ausencia lo puede hacer también el profesional del área social, ¿no? En esta acción se realiza, digamos, las acciones más importantes para hacer frente a la violencia según el riesgo detectado, ¿no? Es decir, en que la persona decida si va o no a poner la denuncia en la institución policial, ¿no? Para ello es necesario analizar los factores que mueven a esta persona o esta usuaria, si es que no es el caso, ¿no? Si es que decide no denunciar. El otro de los procesos tenemos la gestión del riesgo, que básicamente es donde se plantean y se desarrollan diferentes acciones de mediano y corto plazo para proporcionar una articulación, digamos, una actuación articulada para intervenir, ¿no? Un nuevo hecho de agresión, de ser el caso, ¿no? Si sucediera. Es necesario que la gestión de riesgo se realice bajo un seguimiento y observación constante para poder definir si es que aún siguen presentes algunos factores de riesgo que hemos encontrado o no. También tenemos el proceso del plan de atención integral, que básicamente busca aplicar las estrategias de acción, las cuales puedan responder a las necesidades de cada usuario. Tiene una realidad y una particularidad distinta y que básicamente está orientada a los derechos y enfoques de los principios que hemos hablado en las diapositivas anteriores. El plan de seguridad es el de brindar, digamos, algunos aspectos importantes para salvaguardar la vida de las usuarias, ¿no? Va a variar mucho de acuerdo a la necesidad, a las condiciones que tienen las víctimas. La evaluación de redes, bueno, es algo que hemos estado viendo, que es la evaluación de las redes familiares, es decir, la red familiar idónea que podría brindar cierto soporte a las usuarias, ¿no? Y también las redes sociales, que pueden ser instituciones públicas o privadas, que pueden también brindar este soporte o brindar algunas condiciones básicas a las usuarias. También tenemos la derivación para poder ver, digamos, cómo insertamos a nuestra usuaria en los diferentes escenarios o instituciones que brindan también o que trabajan también el caso de violencia, ¿no? Por ejemplo, podríamos promover el tema del empoderamiento económico, ¿no? Y podríamos insertarle en alguna institución que trabaje en el tema, ¿no?
Ya pasando al segundo nivel de atención, vamos viendo que tenemos estas acciones o estas etapas, digamos, en este segundo nivel. En la evaluación de riesgo ya lo hemos visto a grandes rasgos en el flujograma, que es constatar si ha habido un nuevo hecho de violencia o no, ¿no? Si es que ha habido, se tiene que informar de manera inmediata, y si no ha habido, entonces vamos continuando, digamos, con los demás procesos, que es, por ejemplo, la gestión social, ¿no? Para lo cual podríamos obtener recursos para que el usuario esté protegida. También tenemos las visitas domiciliarias, el fortalecimiento de redes, estas redes que ya han sido idóneas, han sido identificadas y se busca fortalecerlas. Vamos viendo también la orientación sociolaboral según necesidad, ¿no? El informe social, el informe psicológico que son propios de cada uno de los servicios. Y finalmente vamos a ver el seguimiento y la evaluación. Tenemos dos tipos de seguimiento, que es el seguimiento administrativo, que está dirigido por el coordinador o quien haga de sus vez, ¿no? Este procedimiento es empleado para comprobar la eficacia y la eficiencia de la implementación de nuestro plan de atención, ¿no? Para poder analizar los riesgos, las oportunidades y los supuestos identificados para elaborar y replantear la estrategia de atención. Este tipo de seguimiento se hace cada 15 días. En cambio, el seguimiento operativo busca, o bueno, lo realizan los profesionales sobre los casos atendidos hasta su conclusión, ¿no? Es decir, hasta que se logre, digamos, el objetivo final. Esta actividad se inicia tomando como referencia principal la solicitud de la persona usuaria, las acciones programadas e implementadas por el equipo de atención, y en caso sea un riesgo moderado y severo, se realiza este seguimiento dentro de un periodo establecido, en este caso de una semana, un mes y 3 meses. Finalmente tenemos la evaluación, que es una actividad continua a fin de verificar que la situación haya cesado y si la movilización de recursos ha sido efectiva, ¿no? Aquí se realiza sin perjuicio de lo señalado cada 3 meses. Y bueno, si es que es un caso de violencia o de caso riesgo moderado y severo, se hace de una manera más continua, ¿no? En cuanto a la evaluación, que es, digamos, este seguimiento final, ¿no? Bien, hemos llegado al final, hemos hablado un poco de diferentes aspectos, ¿no? De la ley, del programa Aurora, de los centros de emergencia mujer y de este protocolo. Como han visto, este protocolo es bastante amplio en realidad, y también la versión en línea o la versión aprobada es bastante completa, ¿no? Tiene diferentes anexos, diferentes formatos. Y bueno, igual como les comenté, les estoy dejando en las diapositivas el link del acceso al protocolo para que puedan ahondar tal vez algunos puntos que crean que es necesario, ¿no? Dependiendo también de la formación profesional que tengan, ¿no? Que también es necesario, digamos, ir ahondando, ir especializándose, ¿no? Recordemos que los SEM son servicios especializados y todos quienes entran a laborar en estos espacios o en estos servicios conocen sobre esta ley, sobre la problemática de la violencia y cómo evaluamos los hechos de violencia, ¿no? Bueno, eso es todo con respecto al curso de hoy. Espero que haya quedado algo comprendido, digamos, en los aspectos importantes. Y bueno, muchas gracias por escucharnos o escucharme hasta el final. Si tuvieran alguna consulta, duda, me voy a quedar ahí algunos minutitos para poder escucharlos y escucharlas, ¿no? Y por ahí también están levantando la manito. No sé si les permite prender el micrófono. Normal, te escuchamos, Liber. Buenas, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, sí, ahora sí, sí te escuchamos. Buenas noches, licenciada. No, quisiera hacer una consulta. Siempre, constantemente se ve, pues, em, de que en las comisarías
llegan los casos de violencia familiar y a veces son reiteradamente que va la persona afectada y al final esa persona que ha ido varias veces, ¿no? La salen matando a su pareja, no a su expareja. Mi pregunta es, ¿todas las comisarías tienen el programa Aurora o algunos no? Gracias, Liber. Sí, en realidad nos has dado una muy buena pregunta que nos permite reflexionar en realidad de cómo es que nuestro sistema está respondiendo a los hechos de violencia, ¿no? No todas las comisarías tienen un SEM, de hecho son muy pocos SEM que están en comisaría a nivel nacional. Como les comentaba, los SEM en comisarías funcionan con convenios, ¿no? Con convenios con el mismo Ministerio Público y no todos las comisarías pues cuentan con este servicio, ¿no? Y bueno, por ahí también vemos otras dificultades, ¿no? Como por ejemplo el tema formativo, ¿no? Recordemos que por mucho tiempo, muchos testimonios, digamos, de las usuarias era pues decir, yo no voy a denunciar porque siento que me cuestionan, ¿no? O justifican los hechos de violencia, ¿no? Entonces, todavía vemos esos casos en algunas zonas, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales. Y lastimosamente eso es lo que hace y genera también esta desconfianza al sistema o a nuestro sistema, digamos, de justicia, ¿no? Con respecto a los casos de violencia, ¿no? Pero bueno, a tu pregunta, no todos las comisarías tienen un CEP, lastimosamente no. Depende mucho de la promoción, de qué tanto digamos, haya voluntad, digamos, también política, voluntad también de la misma población de poder solicitar, digamos, un SEM en una comisaría, porque estos son bajo convenios, ¿no? Que tiene que ver también con un tema de recursos. Entonces, eso para poder comentarte. Gracias, Libre. Bueno, igual me quedan unos minutitos más, no sé si habrá otra pregunta, sino ya para ir culminando. Bien, entonces, bueno, sin más, agradecerles nuevamente. Ha sido un gusto compartir y hablar del tema, sobre todo en este contexto en el que nos encontramos. Y bueno, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Si desean las diapositivas, comuníquense con el centro de capacitación, que ahí ha dejado también los datos por el chat. Y bueno, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Que tengan buenas noches. Muy bien, estimados participantes, de esta manera estamos dando por concluido la presente sesión, no sin antes agradecer a nuestra ponente del día de hoy y también invitándoles a cada uno de ustedes a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook, en el TikTok, en el Instagram también, como INCAIP, Instituto Nacional de Capacitación Integral. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.